Bueno, muchas gracias por estar acá y compartir este espacio con nosotros. Voy a arrancar contigo, Eliana, preguntándote un poquito de tu negocio y cómo lo transformaron a través de un poco de todas estas tecnologías de datos que hemos estado viendo hoy en esta mañana. Comentanos un poquito cómo fue la transformación. A punto de partida de la charla recién, Ciensa es una compañía, es una distribuidora importadora de medicamentos y bueno, el propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces para esto teníamos que mejorar un montón de cosas adentro para poder llegar a tiempo, al paciente correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Importamos productos, tienen que llegar, hay una medicación, los faltantes o no faltantes no es un tema, no es que lo manejamos, tenemos que buscar medidas compensatorias y esto requería un montón de información y de datos, ¿no? Tanto de la interna, aguas arriba de alguna forma, desde los datos de los proveedores y demás, y también aguas abajo de la necesidad que existía por parte de los pacientes. Esto nos llevó a la necesidad de integrar, obviamente, a partir de un ERP, otras herramientas que nos permitieran manejar, ¿no? Obviamente un CRM, implementamos Salesforce, y después, bueno, con el ERP y con el CRM necesitamos a alguien que nos ayudara a tomar las decisiones de todo sistema que hay que interconectar, ¿no? Entonces, la realidad es que, si bien era importante la herramienta en sí, por el análisis de los datos y demás, también decidimos implementar Click con un objetivo de que uniera las dos bases de datos, ¿no? De que podamos tomar decisiones basadas en la misma información. Y todos iguales, ¿no? Porque si no, la gente que está en ventas mira el CRM más que nada, después las otras personas de importaciones y de finanzas mira mucho más o trabaja mucho más familiarizado con todo lo que tiene que ver con SAP. Y quisimos de alguna manera decir, bueno, ¿a dónde vamos? Un lugar que nos unifique a todos y que la información sea esa y esa es la información válida. Bueno, de poder generar obviamente una gobernanza de datos y sobre todo de inspirar a personas internamente a que esto era la vía y la solución, con gente que se comprometió y que bueno, que está acá en realidad Belén, que fue la real héroe en realidad en este proceso de integración de todos los distintos sistemas. Generamos en realidad, para nosotros Click es donde miramos toda la información, ¿no? Y después el otro desafío que teníamos era, bueno, nosotros somos representantes de compañías, tenemos 17 compañías representadas, todo lo que tiene que ver con el reporting, además de lo que es el reporting al directorio, las reuniones de ventas, las reuniones de importación. Entonces, bueno, quisimos que hoy de alguna forma se transformó en esa herramienta donde no se preparan reuniones, se toman los datos directamente. Es más, hay como un mandato, es decir, no se pierde tiempo en preparar presentaciones de ningún tipo, al punto tal que esto lo llevamos al directorio, ¿no? La reunión de directorio se toma en tiempo real, en realidad se genera obviamente una aplicación específica para que todos estos tiempos y demás de las personas que tienen que preparar reportes todo el tiempo y mandar y demás y cumplir. La verdad que además de unirnos a todos en la organización, creo que como el dato unido une a las personas para mirar en un solo lugar también, ¿no? Genera una productividad que hoy pensar en eliminarla, les digo que es difícil. Y sobre todo hoy también el pensamiento interno de la organización, cómo pienso, cómo nazco en un proceso que ya nace digital, ¿no? Ya pensar en el proceso cuando lo diseño, la calidad, el quality by design, ¿no? O digital by design, como le digo yo. O sea, no piensen en procesos que no sean estos procesos y estas herramientas que tenemos. Entonces creo que un poco esa gobernanza y ese mandato de facilitar que las cosas sean, creo que lo que nos permitió hoy esta gran transformación que hemos logrado. ¿Y eso de alguna manera los ayudó a apalancar cuando tuvieron que crecer el negocio? Ni que hablar, o sea, a ver, esto llevó a que abrimos después filiales en Chile, filiales en Paraguay y todo, y vamos con la misma manera, ¿no? O sea, ya están formados los procesos, hay que ampliar de alguna manera esa base de donde saca los datos, los filtros y demás, y se preparan aplicaciones y esto permite escalar de una manera pareja, ordenada y con un conocimiento de base de la organización muy bueno, así que estamos contentos. Click es nuestro conector de alguna manera con estos dos grandes sistemas
Y no, la verdad que desde la perspectiva general, hoy pensamos, por ejemplo, hoy, justo ahora estamos en una aplicación, hoy todo el proceso de auditoría interna, por ejemplo, en la compañía, hoy se utiliza la auditoría en tiempo real, ¿no? O sea, esta conexión de datos nos permite que también a través de determinadas aplicaciones, estamos desarrollando ahí, viendo a ver cómo nos va en esta innovación, la aplicación de la auditoría en tiempo real, ¿no? Campos sensibles, si fueron los autorizantes debidamente, correctamente autorizados, los tiempos, las órdenes de compra postdatadas, o sea, toda esa serie de controles que hace finanzas, que tenemos personas específicas que en el día de cierre tienen que hacer 80 controles, también dijimos, bueno, ¿por qué no? Clic en tiempo real y la verdad que estamos sumamente contentos porque es una facilidad tremendo en productividad, ¿no? Lo digo, no fue el objetivo principal cuando lo implementamos, pero hoy lo vemos que claro. La verdad que la productividad es un driver enorme y que facilita y hace que los datos sean mucho más precisos, aparte de todo, ¿no? Así que contentos. A mí me sorprendió un dato que cuando nos entrevistamos me comentaste que la empresa creció como un 300%, pero el equipo de administración lo mantuviste igual, ¿no? Todos iguales. Todos iguales, la gente de ventas también, además del proceso de datos, nos permitió, a través del análisis de los datos, de los pedidos, qué tipo de pedidos eran, en qué eran uniformes, en qué no eran uniformes, en cuándo venían, en qué momento. Hoy implementamos todo un proceso de RP, hoy el 90% de los pedidos en Ciensa se cargan a través de un bot. Entonces, si un paciente pide lo que sea, se genera toda una serie, un flujo, les diría que hoy hasta end-to-end es totalmente digital. Y obviamente a partir de datos, ¿no? Del análisis de los datos, ¿no? Creo que hoy tomar decisiones en función qué hacemos primero o qué hacemos después, o por qué departamento en el país, o con qué tipo de producto arrancamos primero, obviamente que eso tiene que tener un dato que te permita ir priorizando, ¿no? Porque cuando te pones a pensar por dónde empiezo, todo lo que tengo que hacer, también son decisiones difíciles. Entonces, bueno, cuando te basas en datos, te das cuenta que vas por lo menos por un camino claro, que se toman decisiones en la compañía basadas en datos. O sea, a los proyectos cuando se priorizan, por supuesto que basados en datos, y si no los tenés bien organizados, bien estructurados, normalizados y que te permita verlo fácil, se hace bastante mal. La teoría funciona, pero en el día a día después no es tan fácil. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar paso ahora a Federico. Federico, contanos un poco del camino de transformación de Divino, que comentaste que arrancó hace como unos 10 años más o menos. Sí, creo que hace 11, 12 años. Creo que el objetivo inicial fue absolutamente superado. Creo que inicialmente se pensaba más en términos de productividad, de dashboard, de acceso a la información, pero en realidad lo que fuimos recorriendo es un camino de cambio cultural, diría, cambio cultural en lo que tiene que ver con el dato como agente para la toma de decisión en una industria que es bastante compleja, porque la industria del retail maneja una cantidad de variables y tiene una sofisticación a nivel analítico de repente superior a la que hay en otro tipo de industrias. Nosotros, por ejemplo, vemos desde la cantidad de gente que ingresa a nuestras tiendas vía cámara, de esa cantidad de gente cuánta se convierte, cuál fue el ticket promedio de cada uno, si ese ticket promedio depende de cuántos artículos compró, si el precio promedio de lo que compró es mayor o menor, la rentabilidad de los metros cuadrados de cada categoría. O sea, es un universo, toda la cadena de suministros, es un universo gigante de información, por lo cual entiendo que lo que fuimos desarrollando, más que un dashboard, más que un acceso, más que una ganancia de productividad, es una ventaja competitiva. Yo creo que nosotros hoy, en un país de repente que el nivel de desarrollo de la industria de retail no es tan elevado como puede estar, no sé, mismo en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, creo que hoy nosotros tenemos una ventaja competitiva que sale justamente de la información, de la generación de la información y un cambio cultural del manejo de la información. Todo nace en realidad de un poco los fundamentos o lo que puede ser, si querés, toda la base de esto, que es obviamente es el dato, es la calidad del dato. Por supuesto, en un departamento de sistemas está Doris y está Javier, por supuesto nos acompañaron desde el principio, que lo que nos entregan es una calidad de dato confiable, tal cual, si es garbage in, es garbage out. Los datos que tenemos nosotros son fuertes, tenemos data warehouse potentes, tenemos una cantidad de información grande que sale desde SAP, puede salir del CRM, puede salir de POS, a veces tomamos información de otros agentes externos, la verdad que son muchas las fuentes de información.
Así que nada, lo primero que tenemos es buena calidad de datos, y en función de esa buena calidad de datos también fuimos recorriendo un proceso de culturización, si querés, de todo. En realidad hoy si hablas con un encargado de tienda nuestro, un encargado de tienda te sabe decir cuál es el margen por metro cuadrado de su tienda y cuál es el margen por metro cuadrado de una categoría. Que esto es un indicador bastante básico, si querés, en la industria del retail, decir, mira, yo tengo una tienda en Montevideo Shopping y esa tienda tiene 20 metros cuadrados asignados a los colchones, y esos colchones o almohadas o textiles me rinden tanto por metro cuadrado, y compara. Bueno, todo eso que en realidad, si bien, por supuesto, excede obviamente lo que tiene que ver con BI, es inviable hacerlo hoy en día sin los datos que te acompañan, ¿no? Y bueno, esto obviamente va caminando, y así como digo hoy que el encargado de tienda lo puede ver, hay una cantidad de insights, bueno, que el día de mañana capaz que lo va a ver un agente o lo va a ver otra persona, o justamente no lo va a ver otra persona, pero que bueno, tener ese océano de información y esa calidad de datos nos ha permitido, nada, desde, primero culturalmente, nada, desde el directorio hacia abajo, justo estos días mutamos al directorio, cambiamos, tenían ClickView todavía en algunas cosas que cambiamos para ClickSense, y por supuesto al día 1 ya están llamando que no es cómo le doy a tal cosa, porque cerraste el día, lo primero que haces el día es ver cómo te fue ayer, qué margen tuviste, cuánta venta hiciste, cómo viene cada salón. Así que nada, digo, desde el directorio hacia abajo hasta los encargados de tienda, y para todo, digo, para el marketing con la cantidad de gente que entra a las tiendas, la segmentación de los clientes, la zona de entrega, que nosotros de repente entregamos el 90% de nuestra venta la entregamos a casa de los clientes, por lo cual tenemos la dirección de entrega de esos clientes, y podemos decir, bueno, la zona costera de Montevideo viene performando de esta manera y el resto de las zonas viene performando de otra. Tiene algún insight a nivel de, bueno, demográfico en algunos casos, si querés, con los años, pero en otro caso de repente económico, que esté explicando todo esto, o nuestro cambio de portafolio, cómo está impactando, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, que es bastante compleja en el caso nuestro. Fíjate que de repente un iPhone que tengo acá en el bolsillo, lo tengo acá en el bolsillo, cuesta lo mismo que un sofá, y un sofá es todo esto. Entonces nosotros somos muy demandantes de espacio, y para nosotros es literalmente la vida comprar y rotar la mercadería rápido, que el capital de trabajo esté movilizado todo el tiempo. Así que bueno, eso es otro capítulo importante. Decía las tiendas, bueno, a nivel de producto, el portafolio, cómo se compone, cuál es el rol de cada producto. Todo eso hoy lo tenemos a través de ClickView, y todo eso hoy hemos desarrollado con los años esa cultura de datos. Y eso lo han extendido incluso, me decías, al comercio exterior, o sea, han cubierto... Bueno, tenemos datos de todo un poco. Hay otras fuentes de información que manejamos, y bueno, podemos medir desde la competencia, o qué está importando cada uno, cuál viene siendo la trayectoria, cuáles son los jugadores que van ganando terreno. Todo ese tipo de cosas las fuimos ya llevando un poquito a la práctica. Claro, genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a Diego Álvarez. Diego, en tu caso, bueno, venís trabajando con Chic Parisien hace tiempo. Comentanos un poquito la transformación. Bueno, les cuento. En realidad, nosotros también somos Chic Parisien, el grupo Parisien. Es un grupo de retail, es enfocado en la moda. Al revés de lo que pasa en Divino, esta es una experiencia muy nuevita. Nosotros venimos de una... A ver, Chic Parisien tiene una gran experiencia en lo que es sistema de información, integra muchos sistemas de información. En su trayectoria ha tenido herramientas de BI que hasta se han puesto obsoletas por el tiempo simplemente, y porque han mejorado herramientas de data warehousing. En el último tiempo, Chic tuvo una mala experiencia con una herramienta de BI por razones de implementación, de costos ocultos de la herramienta, y quizás de gobernanza también, y objetivos. Entonces, cuando tomamos el proyecto, teníamos que revertir esos problemas y dar soluciones rápidas a problemas, a situaciones importantes en la empresa a nivel de datos. Ellos manejan muchísimos datos, tienen más de 50 sucursales en 3 países diferentes, una venta diaria de más de 50.000 tickets,
lo que significa un volumen muy importante de datos, y teníamos que dar una respuesta rápida a los directores y a la empresa con señales de implementación exitosa. Elegimos Qlik, entre otras cosas, porque no existen costos ocultos. Sabemos, al momento de tomar la decisión, el cliente sabe lo que va a pagar. Eso fue muy importante. Otra cosa que es fundamental es que la posibilidad de popular la herramienta en toda la organización, porque tenemos usuarios ilimitados y en el caso nuestro tenemos muchísimos usuarios de la herramienta. Entonces, esos fueron decisiones rápidas que nos hicieron elegir a Qlik, y optamos por una herramienta, una app, como llamamos en Qlik, de monitoreo de las ventas respecto a las metas, que se extendió en todas las sucursales de la empresa. Esto implica que todas las supervisoras, en Qlik hay una estructura que están las supervisoras de venta que miran más de una sucursal, y luego están las encargadas que ven su propia sucursal. Se expandió a toda esa cantidad de usuarios, que para empezar de cero es muchísima cantidad de usuarios, para que ingresen a ver la información, que es muy parecido a todo lo que estuvieron contando de Divino, y en un near real time, con una actualización de 15 minutos, tienen la información de ventas y de metas actualizadas, vista desde todas las perspectivas. Inclusive tenemos datos que son las promociones son muy variantes en este tipo de industrias, porque el fast fashion es muy demandante en cambios, y lo que hoy es nuevo, mañana ya no lo es, y cuando digo mañana es mañana, porque el competidor tiene una cosa parecida y entonces ya dejó de ser algo que sea un producto interesante. Y bueno, esto tiene una movilidad enorme. Eso lo tienen. Antes las supervisoras hacían un trabajo realmente muy interesante de recopilación de datos para armar todos estos indicadores, y tenían un buen manejo de los distintos sistemas y del precursor de cualquier analítica de datos, que es el Excel, ¿no? Claro. Pero realmente terminaban siendo, en vez de estar dedicándole tiempo a su negocio o a su métier, le dedicaban tiempo a la analítica de los datos, y con problemas, con errores de todo tipo. El proyecto tiene pocos meses y ya las supervisoras ya lo adoptaron como herramienta. En el caso de los demás usuarios, están en un proceso muy rápido de adopción. Y realmente una cosa más solo para destacar de Qlik, que nos solucionó muchos casos. Nosotros tenemos millones de datos. Antes la replicación de datos eran procesos nocturnos en que a veces no nos alcanzaba la noche. Ahora cada 15 minutos tenemos el dato actualizado que viaja por todos lados, porque viaja de todas las tiendas hacia la central, de la central entre distintos sistemas. Pues nosotros tenemos sistemas propios, tenemos SAP, tenemos integración con el WMS, una cantidad de cosas que tienen que ver con el dato final de la venta, y bueno, lo tenemos cada 15 minutos y nos alivió la vida en ese sentido. Claro, impresionante. Me habías comentado que el grupo tiene 50 sucursales en 3 países, ¿verdad? Sí. Estamos en Uruguay, Paraguay y Argentina. Lo pongo en ese orden porque Argentina
es el país en que se desembarcó hace menos tiempo, hace menos de un año, y hoy la venta en Argentina es casi, en este momento es casi mayor, es mayor en algunos casos que toda la venta de Uruguay. Y bueno, una herramienta como esta es fundamental para ese crecimiento, ¿no? Claro. Y bueno, está en los 3 países. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Gustavo. Gustavo, en tu caso, ¿cómo fue la transformación en Conatel? Bien. Les cuento, estaba pensando que allá tengo un grupo de vendedores, después te van a llamar con esto del crecimiento y demás. Resulta muy interesante lo que dijiste. Bueno, les cuento un poco ahí. A ver, les cuento un poco qué es Conatel, no todos lo tienen que conocer y quizás muchos lo conozcan por los enchufes, que es una parte de la empresa, una decisión por allá por el 2009. Nosotros somos Conatel, una empresa de tecnología, somos integradores tecnológicos, así es como nos ven los clientes. Trabajamos con las principales marcas del mercado. Por ahí escucharon hablar de Cisco, Oracle, HP, Siemens, entre otras, ¿verdad? Para que tengan un poco de idea del negocio, soy gerente comercial y llegamos a diferentes clientes. Esos clientes son públicos, privados, manejamos proyectos, por ejemplo, con UTE, Antel y Brau de millones de dólares, o una central telefónica en una empresa de 10 personas que de repente vale $1000. Tenemos ciclo de ventas, algunos que llevan 2, 3 años, o ciclo de venta de una semana. O sea, eso es básicamente el desafío que junto a mi equipo que está por allá, vivimos todos los días. ¿Y cómo nace esto? Nace de la frustración, esa frustración de tener que agarrar, generar reportes, poco contaban acá también los colegas, mucho tiempo invirtiendo en la generación de ese reporte y poco tiempo en analizar la información. Digo, el día tiene 24 horas, ¿no? O sea, algo tenés que cortar, ¿no? Entonces, de repente, días generando esos reportes, nos tenemos también, como todos, obviamente, un RP, un CRM, integrar, y después que llegaste ahí, horas y horas con tablas dinámicas, lo que aprendí en tablas dinámicas no se imaginan, ¿tá? Fantástico, y después decís, va, ya tengo la información, bueno, tengo la reunión en 1 hora, tenés 1 hora para pensar, manejate y dale que va. Entonces, realmente era bastante frustrante eso. Entonces ahí empezamos, en mi caso por lo menos, que es el área comercial, empecé con un piloto, me bajé un set de datos del CRM, un poco de SAP por acá, y empecé con un piloto con una herramienta que no era Click, era la que yo mejor manejaba. Dije, con esto voy. Entonces mostré las ventajas que tiene utilizar una herramienta de BI, fui a la agencia general, le mostré y dije, mira, esto lo ponemos acá, lo automatizamos, podemos tener esta información y podemos empezar a construir acá arriba. Compraron la idea, la verdad que la compraron, dijeron, arriba cuánto, acá siempre dinero, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Listo, conseguimos y empezamos a implementarla. Uno de los desafíos que teníamos ahí, obviamente, era la integración de esos datos. Datos no nos faltaban, tenemos casi 90 años en el mercado. O sea, datos tenemos lo que quieras, ¿tá? El tema era que sea un dato realmente consumible, porque el comprador de hace 90 años ya no lo tenemos, de hecho, ¿no? O sea, realmente empezamos ahí a segmentar la información, a poder trabajarla. Y lo que tenemos hoy, bien, digamos, como ese fruto que después nos llevó, podría decirte, 1 año de trabajo, es una identificación clara del cliente. Como decíamos, no es lo mismo decir inclusive un retail, o sea, hay diferencias entre Chic Parisien y Divino, o sea, realmente son diferentes. Hoy podemos llegar a identificar al cliente, tener la información no solo del área comercial, sino de toda la empresa, ¿no? Porque después se subieron el resto de las áreas, se subió el área de postventa, se subió el área de preventa, se subió administración. Entonces tenemos toda la información del cliente, de qué sucede con ese cliente, cuál es la vida del cliente en la empresa, también cuál es la rentabilidad, cuál es el esfuerzo del equipo de ventas, cómo está rindiendo eso y poder tomar acciones lo antes posible en el tiempo. Otra cosa que teníamos es que típicamente las áreas de ventas, ¿llegamos o no llegamos a la facturación? Tenemos un objetivo, ¿llegamos o no llegamos? Esa es la pregunta siempre. Entonces, genial, cuando te parás y decís, llegamos, estamos todo bien. Pero cuando estás acá parado y decís, no llegamos, ¿qué hacemos? Ya es tarde, pues no llegamos. Entonces, necesitas indicadores, necesitas KPI, que tengas antes en el tiempo la capacidad de identificar y decir, bueno, accionemos ahora, porque si no, no vamos a llegar. Y creo que ese fue un poco el cambio de paradigma en la forma de trabajo también, que después lo que hicimos fue volcarlo al equipo. Acá llegó, por lo menos en el área de ventas, importantísimo, que es la gestión de los ejecutivos. O sea, ¿para qué hacemos esto?
hacemos para obviamente tener mayores resultados, pero si dejamos afuera a las personas que trabajan en el día a día, la verdad te quedas muy corto. Entonces lo que hicimos fue trabajar, bajar visualizaciones para que los ejecutivos puedan en el día a día gestionar, tener obviamente mayor impacto para ellos, para que puedan desarrollarse y tomar las propias decisiones viendo a sus clientes, analizándolos. Entonces, bueno, ok, este cliente de repente, ¿sabes qué? Estoy flojo en las visitas, hace un mes que no lo llamo, bueno, poder accionar. Entonces, seguir ese foco y decir, bueno, acá el gerente que gestiona a la propia gestión por parte del ejecutivo, creo que hay un desafío también en la cultura que logramos vencer con la implementación de BI. ¿No? Claro, y un poco todo esto te ayudó a atraer más proveedores y marcas que representan, ¿no? Hoy están, me dijiste, como en 50, digamos. Está bien el punto, una cosa va de la mano a la otra. Nosotros venimos creciendo en los últimos años por encima del mercado, netamente muy por encima. Y uno puede decir, bueno, implementaste BI y con esto creciste. No es así. O sea, crecimos porque la implementación de BI nos dio una visión diferente, nos permite analizar los datos de una manera diferente y eso genera acciones en el equipo, que después el equipo de comercial, el equipo de preventa, postventa, analiza, toma decisiones y genera mayores ingresos a la compañía. ¿Ah? O sea, eso nos permite de todas las ópticas que tenemos en la compañía, como decía, donde lo importante es el cliente, sin lugar a duda, que es lo que las acciones que uno debería generar todos los días, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un desafío importante y entender también las necesidades del cliente y del mercado nos habilita a incorporar nuevas marcas. De hecho, si nos ponemos a pensar, por decir algo, en los últimos 10 años hemos crecido por 10 la cantidad de proveedores y soluciones que manejamos. O sea, algunas son sustitutas, ¿okay? Una cosa no compite con la otra, digamos así, pero a veces sí compiten entre las propias marcas. Entonces, tener todo bien estructurado te permite alinear esa estrategia de cara al cliente. ¿Ah? Y si hoy no tuviéramos la estructura y la organización que tenemos, realmente se nos dificultaría poder hacer estrategias uno a uno. ¿Ah? Al punto tal, te diría que lo que generamos, este modelo, esta forma de trabajo, nos permitió también escalar, porque algo que tenías que no era escalable. O sea, cuando vos manejás 5 proveedores, de repente lo manejás y algunos clientes es mucho más fácil. Pero acá lo que tenemos es la posibilidad de escalar. De hecho, en el 2019 abrimos también en Paraguay y Paraguay incorporar toda esta metodología fue muy natural, no fue áspero, digamos, el proceso, sino que se pudo incorporar fácilmente. Y de hecho, ayer tenía la revisión de ventas con el equipo de Paraguay y vos ves como ya asimilaron el uso de BI, ya te muestran, ¿viste? Medio te cancherean, inclusive, mirá, acá tengo tantas reuniones, tantas visitas, cerré tanto, o sea, está muy bueno y eso te la habilita el poder hacerlo teniendo una herramienta como la tenemos ahora, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, pasamos a una etapa ya un poquito más de preguntas. Voy a arrancar contigo, Eliana. ¿Podrías describir un ejemplo donde la velocidad de acceso y la confiabilidad de los datos, un poco facilitada por la plataforma, te permitió transformar una oportunidad de resolver algún problema de negocio o algo de manera proactiva? Bueno, me pasa cuando estoy negociando con una compañía de estas representados o demás, que te dicen cosas y bueno, tener el acceso al dato rápido y un análisis un poco más en 2 segundos, la verdad que me dio muchas veces claro. Esta posibilidad, ¿no? Por decir, bueno, no, mira, lo que pasa es que lo estoy vendiendo a un precio promedio, o lo que sea, o el costo de importación o lo que sea, lo saco volando, la verdad que sí, 100%. Ese es un ejemplo típico de que lo vivo en carne propia de alguna manera, ¿no? Y ni que hablar también las personas que están en la calle, un poco lo que decían, bueno, el objetivo de venta, lo que le falta, si en definitiva, cómo van en realidad, a quién falta visitar o qué clientes en realidad importante, se les cayó la venta, o sea, en el día a día recibís, la automatización te lleva a la despersonalización de la venta. Esto es una de las patas donde uno no se da cuenta, pero la gente que carga pedidos y todo conoce al cliente, está muy cerca, cuando tiene todo automatizado no sabe ni lo que pasó ni si le compró o no le compró al cliente. Entonces, esto te lo vuelve a personalizar, ¿no? Este cliente, mirá, está vendiendo menos que el mes pasado, compró menos que el mes pasado. Entonces, esos son todos los ejemplos donde rápidamente en el día a día, te digo como ejemplos claros de
del uso de la herramienta, ¿no? Claro. Hay que quererla, ¿no? Siempre digo, no, es que y tiene que ser como la calculadora del día a día, ¿no? Tenés que estarla como conociéndola y quererla, si no yo creo que no se le saca tanto beneficio, porque es muchas decisiones que en definitiva puedes tomar. Claro. En tu caso, Gustavo. Mirá, creo que hay varios casos que te podría decir, pero hoy uno muy práctico. Nosotros estamos ahora trabajando en lo que es la confección del presupuesto del año que viene. Estamos trabajando en el presupuesto 2026 y te diría en este momento que el 20% de las cosas que vamos a vender, de las soluciones que vamos a vender, en definitiva, en el 2026, son marcas o soluciones que no trabajábamos el año pasado. O sea, eso es importantísimo, decir, esto tiene un dinamismo tan grande que lo que el año pasado no lo tenías, no lo conocías, y el año que viene vas a vender un 20%. Eso te lleva a que tengas un impacto netamente en lo que son los especialistas. Si nosotros no tenemos creo que hablaban antes, ¿no? una visión general como compañía y las distintas gerencias estamos en comunicación, en contacto y podemos analizar los mismos datos pero distintas ópticas, seguramente no tengamos los especialistas, ¿no? Que te lleva un proceso, seleccionarlos, capacitarlos y formarlos en las nuevas tecnologías. Entonces, poder tener predecir de alguna forma qué es lo que vas a vender y cuáles son las áreas que te va a impactar para salir a buscar los especialistas es fundamental, porque si no después no le vas a dar un buen servicio al cliente. Entonces ahí tienes un impacto real, te ahorras tiempo y obviamente quejas y reclamos de los clientes. Claro, claro. Sigo con Federico, le voy a preguntar en este caso, ¿cómo ha cuantificado el retorno de la inversión de la plataforma y todo lo que han trabajado con? La plataforma como inicio es muy difícil, realmente como todo lo que hemos transcurrido. Sí, hoy tenemos una cola grande de proyectos, lo que nos pasa es que tenemos más proyectos, más desarrollos y más demanda de las áreas, lo cual está bueno porque quiere decir que obviamente que está impregnado un poco en la cultura de la empresa. Y bueno, hay tres grandes factores para priorizar proyectos que tienen que ver, uno, por supuesto, el impacto en ventas, puede ser uno, el impacto en el margen y productividad. Esos son como los tres grandes capítulos que tomamos en cuenta para ir priorizando. Por supuesto, cada uno tiene su punto de equilibrio. Si digo, bueno, vamos a hacer un desarrollo para poder leer las tarjetas de crédito que usan nuestros clientes y cuántas cuotas pagan, etcétera, etcétera, que ya lo tenemos, pero bueno, que fue un desarrollo en su momento. Decir, bueno, este desarrollo me va a costar, bueno, tantas horas, ¿cuánto más preciso vender para pagarlo? Generalmente son números bajos, generalmente los proyectos están holgados, si querés, en repago, así que básicamente lo que hacemos es priorizar entre ellos para ver cuál puede tener mayor retorno y en el menor tiempo posible, porque de repente este es un proyecto que tiene un retorno gigantesco, pero de repente tengo un pequeño proyecto que lo puedo sacar en una semana, y bueno, tiene un retorno menor, pero bueno, esa relación tiempo-retorno es la que tomamos en cuenta. Perfecto. En tu caso, Diego, bueno, el proyecto hace poco que está, pero ya notas claro, para este proyecto en concreto, el retorno lo medimos en horas ganadas. Si decimos que ganamos 1 hora de cada supervisora por día, o pongamos 1 hora de cada sucursal, tenemos 50 horas diarias que ganamos para hacer otras cosas, claro. Para enfocar en el negocio, y como esta es una aplicación de ventas, para aplicar en la venta, y la venta tiene un retorno rapidísimo. Claro. Empleados contentos. Sí, eso no se mide, pero le digo, empleados contentos, que no tengan que pasarse. Claro. Lo que decís que de alguna manera uno lo mide en productividad en las horas ganadas, ¿no? Pero yo creo que también la satisfacción del empleado, la verdad que se nota un montón. La gente está feliz y bueno, que no tiene que, además de perder las horas, porque les lleva trabajo y siente que pierden el tiempo también preparando. En esta aplicación además es una aplicación que es un panel de control que la gente de ventas la está mirando, te diría, todo el tiempo. Bien. Porque están viendo, bueno, ¿cuánto llego a la meta de hoy? O en qué categoría estoy flojo, o qué pasó con respecto al año pasado, el mismo día. Están todo el tiempo pensando en eso. Y antes calcularlo era todo. Ahora es pensar y accionar. Entonces ahí el retorno fue muy rápido y ya te digo, si lo medís fríamente en horas, tengo
2 personas más por día disponibles, ¿no? Claro. Así que bueno, eso podría ser una medida. Sí, sin duda, sin duda. Les quería preguntar ahora un poquito cómo están viendo un poco toda la tecnología de inteligencia artificial que estamos viendo y que seguramente ustedes ya conocen. ¿Qué oportunidades ven ahí, Eliana? ¿Qué te parece? Yo creo que hay que ir, hay que avanzar y hay que estar. Nosotros específicamente por todos los temas de cumplimiento, creo que es lo que también todos tenemos el mayor miedo, ¿no? De los requisitos de cumplimiento, obviamente datos de pacientes y demás. Tenemos todavía todo un tema de gobernanza de datos, de seguridad de datos y el desafío de la ciberseguridad en realidad para todas las empresas, que es algo que nos preocupa bastante. Estamos evolucionando, hemos hecho algunas pruebas, estamos en proceso de testeos y evolucionando a agentes en realidad como copilotos de salud y demás, pero hoy todavía creo que nos falta esa incertidumbre que crea tomar la decisión final de poner una herramienta disponible de inteligencia artificial, ¿no? Sí, para lo que es la interna, creo que sí, creo que la gente tiene que poner en la interna, no tenga impacto de alguna manera hacia afuera, creo que sí. Internamente nosotros lo tenemos ya implementado en las personas, le permitimos el uso en realidad en ambientes seguros, pero es más, estimulamos, por favor, utilicen inteligencia, por favor, háganlo con inteligencia artificial, lo estimulamos fuertemente. La salida para afuera es lo que todavía hoy nos traba un poquito, porque, bueno, por compliance en realidad tampoco podemos hacerlo y tampoco están las reglas muy claras en realidad de lo que se va a permitir o en realidad lo que no, por lo menos en la industria farma. Pero en la interna estimulamos fuertemente que por favor que los usen. Gustavo, ¿en tu caso? Bueno, hay como 2 partes. Si querés, una asociada a lo que tiene que ver BI, que es un poco la charla, creo que más temprano explicaba muy bien hacia dónde está yendo. Hoy integrar inteligencia artificial, más allá de si sea Machine Learning, LLM o como quiera verse, es una necesidad para las empresas, ¿no? En materia de BI, creo que la diferencia está entre usar, por ejemplo, ChatGPT o alguna otra herramienta versus usar una herramienta como Qlik, es la seguridad de los datos. O sea, yo hace algunas semanas necesitaba hacer una visualización, tiré los datos, me quedó una visualización hermosa que generé en media hora en ChatGPT, que después automaticé y compartí con los equipos de venta para decir, bueno, trabajemos en esto. Está bárbaro. Pero claro, está bien cuando no llevas datos sensibles. Claro. Entonces, nosotros debemos proteger la información de los clientes y creo que hay una diferencia enorme entre cuando llevas una herramienta y decís, ok, está acá, ¿ah? O decís, la llevo y bueno, prendo una vela que no pase nada y nadie sepa de esta información. Entonces creo que ahí hay una diferencia fundamental en el uso de materia de BI. Después a nivel de las empresas, no conozco yo por lo menos ninguna empresa que no esté haciendo algo con inteligencia artificial. Particularmente, yo hace ya varios meses que aquel que me pide una reunión diciendo que tiene algo de BI, le digo, sí, ok, te genero el espacio para escucharte, porque es necesario ir construyendo. En base a eso, tenemos varios pilotos en este momento en curso, en distintas áreas. Uno fuertemente que genera un impacto en la calidad del producto es, que los tenemos armados, salir en producción en breve, que se podrá analizar perfectamente lo que es el requisito del cliente o licitación, dependiendo si es público o privado, versus la propuesta que estamos haciendo, ver si hay gaps entre una cosa y otra, porque después tenés el entendimiento, cuando no hay un entendimiento correcto de lo que el cliente buscaba y la solución que está dando, termina en un impacto en la calidad de lo que el cliente recibe, a veces una afectación, reclamos o costos asociados porque tenés que invertir más horas de la que habías planificado. Entonces, el uso de la inteligencia artificial para mí ya es un dato histórico que ya las empresas están incorporando. La medida es en qué grado lo vas a hacer y en qué área, en qué impacto. No es lo mismo en un área de repente asociada a lo que tiene que ver ventas, preventa, o lo que tiene que ver un área de ingeniería que da un servicio, de repente donde hay una base de conocimiento que es más reiterativo el trabajo en algún punto, o el área de administración, ¿no? Pero que todos tienen que incorporarla, hoy ya es un dato de la realidad. Claro, perfecto. Federico, en tu caso...
Sí, yo destacaría dos cosas. En el caso nuestro particularmente, que tenemos mucha información, por un lado está el tema, lo que tiene que ver con los insights, que nos puede dar rápido. Claro. Si tenés un analista, y creo que eso es un quick win, porque no es tan complejo, de repente una analítica de inteligencia artificial que te esté diciendo, bueno, tal local viene bajo y en realidad viene bajo porque tal vendedor, que era un vendedor estrella el año pasado, este año viene vendiendo mal o viene vendiendo mal de determinadas categorías, o tal otra categoría en realidad viene con el margen golpeado porque tal o cual proveedor desapareció del surtido o porque los costos unitarios de ese proveedor están mucho más caros. Es tan vasto el océano de información que en realidad ese diálogo de la gente dando insights o quebró tal producto, entonces tuviste tal problema en tal sucursal, que era la estrella de venta de tal sucursal. Esos insights, que en realidad tendrías que tener un océano de agentes para poder verlos 360, me parece que es una buena forma. Creo que también es importante como el diálogo también entre el agente de IA y el asesor o el analista, en el sentido de que uno también puede aprender de la IA. En realidad, cuando vos le cargas de repente un tablero de datos e empezás a intercambiar, no solo se habla mucho del prompt y cómo hacer aprender a la gente, pero en realidad tampoco no se habla mucho a la inversa. Es que aprendés vos de la gente muchas veces cuando es experto en determinadas cosas, mucho más allá de lo que vos puedas hacerlo. Entonces me parece que también es bastante rico en ese sentido. Y después creo que en el caso nuestro es muy fuerte todo lo que tiene que ver con clientes, segmentación de clientes y activación de la segmentación de clientes. Por ejemplo, si vos haces una campaña en Meta, es difícil si vos autosegmentás y lo haces a dedo que consigas el mismo costo por clic que puede conseguir Meta. O si vas a hacer una campaña de PMax en Google y es muy difícil que consigas los ROAS que de repente consigue automatizando por su cuenta. Muchas veces uno se ve tentado y dice, bueno, le voy a segmentar y voy a decir que solamente le comunique a la gente que vive en este lugar. No lo hagas, lo va a hacer mejor PMax, lo va a hacer mejor las campañas de Meta. Hoy en día pueden ser omnicanales también las campañas, estás dando información propia de tu tienda física, no solamente la información de las personas que navegan en tu sitio web o que compran tu sitio web. Por lo cual, cuando ya le sumás la pata omnicanal, se hace mucho más potente. Y entonces, eso también es un ejemplo de cómo la IA supera cualquier decisión que puedas tomar. Es casi imposible superar los costos por clic que puede tener Meta o los ROAS que puede tener, los CPMs, o sea, los indicadores realmente de performance en cualquier parte del embudo son casi imposibles. Y eso mismo desafío, la idea es llevarlo un poco más a nivel de clientes. Y eso lo puede llevar también a nivel de tiendas y entender que a tal cliente le interesa ver cuando navega la web este grupo de artículos y no este otro, pues es una categoría más alta o más baja, dependiendo del perfil de público o dependiendo de la edad, de qué ocasión de compra está. Si es una persona joven de repente que está arrancando y que necesita las cosas para su primer hogar y quiere cosas de repente más económicas y más prácticas, o tenés una persona que está en la edad plateada y en realidad lo que quiere es comprar cosas para que sus nietos pasen más tiempo en la casa. Todos esos insights, llevarlos de la misma manera que te decía que los hace muy bien Meta, los hace Google de manera excelente. Bueno, tratar de llevarlos con IA para aplicarlos también a nivel físico también. Perfecto. ¿Y en tu caso, Diego? Yo en realidad pienso un poco que me parece fundamental el tema de data accuracy y también en la incertidumbre de las herramientas, porque hoy en día tenemos, y eso lo comentaba justo con Federico afuera, cuando está, hoy tenés un menú de posibilidades de AI que son brutales y todos los días están surgiendo nuevas herramientas y cayendo otras. Entonces, en el caso de tener un ecosistema fuerte como el de Click y ir con las herramientas confiar en la herramienta de Click, eso te da un diferencial, porque sabes decir, bueno, ya sé que es una empresa en la que estoy confiando mis datos, confiarle la inteligencia artificial también es algo que te da otra seguridad para ir caminando en ese proceso de adopción, porque hoy todos somos early adopters, todos estamos utilizando de alguna manera la AI, hay que hacer políticas en la empresa a ese respecto porque es muy fácil tentarse a hacer cosas, pero tenemos que controlarlas. Entonces, todo lo que dijeron me pareció fantástico, la visión de Federico sobre a dónde llegar y qué obtener es brutal, pero siempre diciendo, bueno,
veamos dónde estamos y cómo damos esos pasos en forma segura para no tomarnos de sorpresa luego de que ya las cosas pasaron, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en eso estamos y es un buen desafío para nosotros incorporar este tipo de herramientas que estuvieron contando hoy al principio de las charlas. Seguro, seguro. Bueno, ya para ir cerrando un poquito, les quería preguntar un poco, bueno, de todo este camino que han hecho, ¿qué aprendizaje podrían compartir hoy con nosotros que podría de alguna manera acelerar un poquito las personas que están transitando este viaje? Eliana. No, quizás que subestimé el impacto, ¿no? El impacto que hoy que lo transito, digo, que le hubiera puesto como muchísimo más pilas desde el inicio, y creo que si tuviera que definir es el impacto que tuvo de alguna manera esta decisión en un momento sobre la organización en general. Eso sería lo que me surge ahora así de decirles. Ahí está. Federico, en tu caso. Hay tres cosas. Uno son la calidad de los datos, me parece que son los cimientos. A veces uno por apurarse o por llegar a tener el output más rápido deja de lado el foco en la calidad de los datos, pero todo lo que construyes arriba de esos cimientos están basados obviamente en que sean de buena calidad. Lo segundo es la cultura. Me parece fundamental que haya una cultura empresa de toma de decisiones basadas en datos. Si no la hay, hay un sector que es el experto de BI, el experto analítico, y el resto de la empresa no está empapada. Me parece que el impacto va a ser bastante bajo. Y lo tercero tiene que ver con que sí se exija tomar decisiones basadas en esos datos. Y agregaría algo más que creo que la dificultad más grande hoy que hay a nivel de mercado, pues muchas empresas que tienen desarrollo determinado de BI, hoy en día algo que está pasando es que faltan analistas, y parece raro que lo diga hoy que está todo el surgimiento de la inteligencia artificial, pero uno que ha estado varios años en procesos de selecciones de analistas y demás, que han trabajado en otros lugares y demás, creo que eso es un debe que hay a nivel de la plaza, de tener analistas de calidad que no solo que pasen de la descripción a la prescripción y embanderarse un poco con las acciones y con propuestas. Muchas veces es como que demasiado descriptivo, o sea, bueno, esto es lo que me tira el dato, hago unos resúmenes, paso un poco las estadísticas, y me parece que lo que nos está faltando un poco es mejorar esa calidad de que el analista genere valor, y va a hacer cada vez más presión el tema de la IA, porque el reporte lo va a hacer automáticamente. Lo que necesitamos es gente que tenga esa doble lectura, de negocio por un lado, y obviamente de estadística y analítica por otro. Claro, perfecto. Diego, en tu caso, ¿qué? Concuerdo en esa última visión, me parece fundamental, y lo de tener analistas prescriptivos me parece que es fundamental para agregar valor a la herramienta. Y bueno, y para los que están arrancando en esto de una implementación, me parece que es fundamental el assessment de dónde estamos parados, y más allá de la herramienta, que es importante, el acompañamiento en la implementación me parece que es fundamental para llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, son dos cosas que destaco como importantes. Gustavo, y ya cerramos contigo. Creo que resalto como el tema más importante cuando tenés que implementar, venimos hablando de los datos y está bueno, pero son las personas. Desde el punto de vista, lo más importante son las personas, porque vos llevas un proyecto y tenés siempre al sponsor y anti-sponsor, y tenés que entender cuáles son, tenés que saber cuáles son los KPI con cuál se mide esa persona, para después ver y hacer sinergia entre lo que es el uso de la herramienta y cómo una herramienta BI puede ayudarlo a cumplir sus KPIs. Si perdemos el horizonte de las personas, nada, seguimos trabajando con datos y el proyecto me parece podría frustrarse en algún punto, por eso me parece que eso es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto. Después, a partir de ahí, lo que diría también, por lo menos mi visión y cómo lo que llevamos para adelante es no hacer grandes proyectos, sino que hacer cosas más cortas en el tiempo, donde podamos mostrar al negocio un resultado rápido, donde quizás las visualizaciones no son las mejores, pero sí el dato, y que el dato que mostremos o la información que estemos dando sea sólido. O sea, si agarramos en primera de cambio, perdemos credibilidad y después para adelante cuesta arriba. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llegar y mostrar un dato sólido que aporte valor al negocio.
Después la visualización y que quede lindo se va construyendo en este curso de los días. Eso me parece que es importante, y después también que las personas que están en el proyecto sepan que es una herramienta, no es la solución a todos los problemas. O sea, es una herramienta y a partir de ahí se toman decisiones. Porque a veces implementé BI, listo, ahora ya estoy. No, ahora recién empieza el juego. Claro. Genial. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, muy valioso todos sus aportes. Así que muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias. 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 Bueno, y en esta última parte quería invitar a Nilsson, no sé si a responder alguna pregunta que tal vez alguno de ustedes tenga. No, yo tengo... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alina, trabajo en OCA. Tengo una pregunta. ¿Cómo trabajan lo que es, capaz que es muy específica, pero para aprovechar, cómo trabajan todo lo que es la parte de preparar los datos para estas herramientas? ¿No? Que es como el pilar de todo. O sea, la base de todo es tener buenos datos para poder trabajarlos. Sí, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hay uno que es con las herramientas de integración que hablé al final, que sería durante el proceso de movimentación, hacer la transformación, la combinación de los datos para generar un conjunto único para utilizar en las herramientas. Y durante ese proceso se utiliza calidad, preparación, etc. Ahora, hay escenarios donde el cliente tiene solo la solución de analítica, ¿no? Y ahí, ¿cómo él puede hacer? Ele puede hacer de algunas formas que vienen también con las herramientas, que por cuestiones de tiempo no tuvimos la oportunidad de mostrarles, pero hay un módulo que se llama Data Flow, que es flujo de datos, donde gráficamente podemos crear ahí, hacer joins, cambiar ahí formatos, hacer limpieza de los datos de una forma gráfica, y al final generamos un archivo ya más limpio. E durante esse processo também há uma solução de receita de tablas, também que existe em analítica, onde eu posso carregar uma tabla e começar a mirar estatísticas, como há muitos campos nulos, porque modelos de machine learning não les gusta muito campos nulos, ou se necessita fazer uma normalização de dados, ou se quero sacar uma coluna que creio que não é importante. Então, a receita de tablas também nos permite fazer. Então, hay un conjunto y claro, y hay también la gente que le gusta el código, ahí puede escribir un script también y hacer la preparación. Entonces hay distintas maneras, depende mucho de la expertise, del skill del usuario y su necesidad, pero hay varias formas de hacerlo. Perfecto, gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Doris Medina, soy del área de sistemas de Divino. Ahí mostraste Click Answers, pero creo que no está habilitado o solo está habilitado para trabajar con documentación. Mi pregunta es, ¿cuándo estaría leyendo la data y el modelo de datos? Sí. Entonces, vimos Insight Advisor com dados estruturados. Hoy, Click Answers trabalha com dados não estruturados. Isso já existe hoje. Podemos dizer que é como se estivéssemos incorporando Insight Advisor em Click Answers, não? Isso está para finais de dezembro e princípios de enero, junto com o agente de descobrimento, que vai ser o primeiro agente que nós vamos a liberar. Então, isso também princípio de enero do próximo ano. Com relação ao licenciamento que perguntaste, no, hoy, la manera, probablemente los clientes que ya utilizan Click compraban por usuarios, era la forma anterior que hacíamos. Y entonces habían usuarios que desarrollan, usuarios que analizan, y esa era la forma que se comercializaba. Cada paquete tenía ahí un conjunto de capacidades incluídas. Já hace casi un año que nosotros empezamos exclusivamente para nuevos clientes un modelo por capacidad. Então, no modelo por capacidade, nós miramos o volume de dados analisados e não contabilizamos os usuários mais. Então, todos os empregados da corporação, se querem utilizar, podem fazê-lo. E dentro desses paquetes em capacidade, já se incluiu alguma coisa de Click Answers, não? Então, clientes que vão para o modelo por capacidade já vêm dentro de seu licenciamento com Click Answers. Clientes que são por usuário, eles compram Click Answers como um add-on na plataforma. Pero o Insight Advisor sigue em todos os paquetes, está disponível. Bueno, les agradeço muito aí a atenção, ¿no? E foi um gosto hablarmos aí por la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir. ¿Cómo te nombre? ¿De Oca? Sí. Alina, sí, a lo que les digo a todos por lo general, nosotros contamos con capacidad de poder darles licenciamiento gratuito para que puedan probar el potencial de todo esto en la nube sin tener que instalar nada. Pruébenlo, si querés después envíanos un mail. Pruébenlo a fondo, o sea, súbenle 100 millones de registros y péguenle. Duro. Funciona y es una de las estrategias que tiene Qlik desde el punto de vista de agresividad de entrar a nuevos clientes, no solamente darle licencia a casi todo el mundo dentro de la organización, sino que también es muy agresivo en el punto de vista de poder mostrar las capacidades for free. No tenés que instalar nada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Quizás ya existen clientes existentes o estén viendo cuáles son las soluciones BI del mercado, tengan eso presente. Potencia y acceso, o lo que llaman acceso a los datos de forma prácticamente liberada, con la correcta gobernanza, claro, ¿no? O sea, no tengan miedo o de pedirnos una licencia, las que necesiten. Lo hemos hecho en varias ocasiones. Hemos empezado con Divino, así, brindando licencias for free, no con Divino, pero con otros sí. Y claro, Divino ya era distinto la historia. Todavía estamos. ¿En qué? Licencias for free. Ah, claro, cierto. No, pero al principio no fue así. Entonces, bueno, estamos abiertos a recibirlos, a escucharlos, lo que necesiten, bienvenidos. Tenemos la gente de... Una de las cosas que también les quería resaltar, como ven acá, tenemos al representante de la marca, el fabricante. O sea, cada vez que yo tengo un problema realmente difícil y complejo, tengo un teléfono a quien llamar y a quien rezongar. Y del otro lado voy a tener a alguien que me responda, que no es menor. A veces en otras tecnologías o en otras soluciones no lo tenemos. Y es algo que es un diferencial a la hora de responder. Siempre hay una máxima que dicen, a nadie van a despedir por contratar SAP o Microsoft o IBM, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa con BI y eso es Qlik. Solamente les quería mencionar eso porque hay muchos acá que tienen el poder de decisión de decir qué elijo entre esas cosas y bueno, eso es un diferencial. Y una cosa y última es que aquellos que quieran tener algún tipo de contacto con, como que tuvimos recién, con las personas que ya han vivido el proceso, como los que estuvieron acá u otros, nosotros podemos ayudarlos a tener un tipo de comunicación con alguien que ya haya vivido el proceso para que lo puedan hablar de primera mano, no con nosotros presentes, para que puedan hablar mal de nosotros también, y poder acceder a información de primera mano, ¿sí? Así que les agradezco haber venido y ojalá lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Esperemos que haya sido de gran valor para ustedes. Creo que se llevan un montón de aprendizajes y nuevas tecnologías. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.